Buenas tardes, estamos doctores. Vamos a inicio a la sesión de hoy. Doctor Sergio, buenas tardes. Le doy el pase. Adelante, por favor. Es la convención doctores de buenas noches con todos ustedes. Bueno, les estaba comentando que para hablar del contexto de la criminalidad organizada es importante, en primer lugar, hacer mención que la génesis de ello es la convención de Palermo en el año 2000. De eso lo hemos comentado el día de ayer. En Palermo se estableció algunas problemáticas sociales de lucha contra la delincuencia. Pero esa lucha contra la delincuencia, doctores, no era cualquier lucha, ¿ya? No era una lucha cotidiana, no es una lucha frecuente, es una lucha imperante en los contextos del crimen organizado. Entonces, el punto era de cómo enfrentar las cuestiones de criminalidad organizada, cómo hacer frente al crimen organizado, de qué manera luchar contra ello y sobre todo qué alternativas tenemos para poder enfrentarlas. Cuando se estableció ello, entonces se precisó, por ejemplo, doctores, como ustedes entenderán, algunas marcadas diferenciaciones entre lo que viene a ser organización criminal y banda criminal, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es la organización criminal, otra cosa muy diferente es la banda criminal. No es lo mismo. Si hablamos nosotros de banda criminal, por lo menos en el contexto teórico nos establecía que está compuesto por un grupo de dos personas como mínimo a más. Eso respecto al número de los integrantes, de dos a más como mínimo para que sea una banda delictiva. Ahora, es cierto que no solamente es el único factor el número de sus integrantes, sino también la comisión de ciertos delitos. Y se establecía que en el caso de una banda delictiva, nace para cometer los famosos delitos al paso. ¿Se recuerdan? Y por ejemplo, ¿qué delitos al paso que conocemos o de qué delitos al paso hablamos? Mucha gente desconoce qué son los delitos al paso y no es otra cosa que los delitos frecuentes, los delitos cotidianos. Por ejemplo, hurto, robo, tocamientos indebidos, actos contra el pudor, todo eso que te estoy mencionando son delitos cotidianos o delitos frecuentes que suelen ser cometidos no por organizaciones criminales, sino suelen ser cometidos por bandas criminales. ¿No? Entonces, también en la comisión de delitos. Por lo general, no es una estructura compleja la de una banda delictiva. O sea, hablo de banda delictiva y no hablo técnicamente, doctores, de estructura compleja. Ese es otro punto importante, ¿no? Ese es otro punto importante, doctores, que hay que tener que hacer mención. Cuando hablamos de las bandas no tienen estructuras complejas, como si las tiene, por ejemplo, una organización criminal. Tú analizas la estructura de la organización criminal, entonces tú te das Yo cuenta que tengo 61 años, o sea, la estamos organización preguntados. criminal tiene una estructura mucho más compleja a diferencia de una banda delictiva. Respecto incluso a la comisión de delitos, sucede exactamente lo mismo, porque en el caso de las organizaciones criminales, ellos suelen cometer delitos violentos, no se establece, ¿no? Esa es la característica de la organización criminal. Entonces, te hablo de organización criminal y siempre vamos a establecer que ellos suelen cometer delitos violentos. Las organizaciones criminales cometen delitos violentos. Un ejemplo de un delito violento, pues sicariato, pues extorsión, incluso podemos hablar de trata de personas
entre otros delitos más. Todo lo que te hago mención son y forman parte de aquellos delitos denominados, doctores, delitos violentos. Así se conoce, delitos violentos que con mayor frecuencia se suelen cometer, ¿no? Esa es una particularidad. La existencia de los aspectos, como te menciono, de la violencia en la comisión de un hecho. Por eso se llama delitos violentos, ¿no? Y yo te hacía mención que tenemos, por supuesto que sí, sicariato, tenemos extorsión, podemos hablar de trata de personas, incluso entre otros delitos más. El concepto antiguo de la organización criminal está amparada en una ley. De hecho, ustedes recordarán la ley 30.077. Esta ley 30.077 es la que hace un tiempo atrás conceptualizaba lo que es la organización criminal. Pero esa ley ya hace poco ha tenido una modificatoria. Si no conoces cuál es la ley que lo modifica, te lo voy a poner en contexto a continuación. No es otra cosa, doctores, que la ley 32.108. Así que toma nota, subraya, etcétera, porque lo que te digo es algo bastante importante. Lo que les estaba comentando anteriormente es la ley 30.077, pero ahora les estoy haciendo mención de la ley 32.108. Esta ley, es decir, la 32.108, me va a señalar ciertos parámetros interesantes. Criticables, sí, porque se establece que el marco, por ejemplo, de la organización criminal actualmente nace, pero como para poder cautelar el tema delincuencial, o sea, para proteger a los más grandes y avesados delincuentes, con todas las letras como tal. Vivimos no solamente, doctores, el aspecto relacionado a lo que vendrá a ser, y eso es algo, ah, y esto es algo que debemos desde luego tener en cuenta. Vamos a ver acá, miren, esto termina siendo un factor bastante interesante a ver, y lo vamos a hacer mención, que cuando hacemos mención, por ejemplo, doctores, de los factores de la organización criminal, entonces también nos vamos dando cuenta de una serie de problemas. Las problemáticas que uno podría encontrar, ¿no? En estos factores, lógicamente, que les señalo, es que la ley primigenia, en la ley 30.077, se modifica el concepto de organización criminal a través de la ley 32.108. Ya con la ley 32.108 es la que modifica el concepto de lo que es organización criminal. Esta ley 32.108 es la que da un nuevo concepto a lo que es organización criminal, y precisamente ahí ingresaba el factor crítico. ¿Saben por qué le digo el factor crítico? Porque para muchos el actual concepto de organización criminal busca blindar la delincuencia, busca proteger la delincuencia. Tal vez no delincuencias con comisión de delitos violentos, quizás, pero sí, de una u otra manera, lo que busca es la protección de ciertos delitos, sobre todo considerados delitos cometidos por cuellos blancos, ¿no? O sea, de saco y corbata, y que incluso quienes cometen estos delitos son los que les genera mucho más daño social. El nuevo concepto en ese sentido de organización criminal se encuentra regulado en el artículo 317 del Código Penal. Todavía hay muchos que siguen teniendo su código antiguo, pero hay que recordarles que este código ya tiene una modificatoria. Entonces yo les voy a hablar el nuevo concepto de lo que es organización criminal. Se va señalando que se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura. Ese concepto el día de ayer hemos dicho que no nos parece tan extraño. Sabemos que cuando hablamos de las organizaciones criminales, estas tienen una estructura mucho más compleja porque lógicamente la esencia incluso de investigación tiene esa propia naturaleza.
Ustedes entenderán que en el marco del proceso, precisamente cuando vamos a ver casos de organización criminal, estas van a tener hasta 36 meses para desarrollar una labor de investigación. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué 36 meses? Por la misma complejidad que se tiene para investigar este tipo de delitos. No es investigar un hurto, no es investigar un robo, no es investigar un abigeato, que por lo general pueden ser delitos cometidos solamente por una persona. Es investigar aquí cuestiones de organización criminal que tienen por lo general pluralidad de agentes, varias personas que cometen un solo hecho criminal, ¿no? Entonces la estructura es más compleja. Ustedes entenderán que la misma composición que hoy en día se tiene en el caso de las organizaciones criminales, que en Palermo en el año 2000 establecían la existencia de un líder, de un financista, de un dirigente, por ejemplo, y hoy en día en conceptos actuales, por lo menos teóricos de lo que viene a ser una organización criminal, se establece, por ejemplo, doctores, que vamos a tener incluso un brazo legal. Y en el brazo legal estamos hablando lógicamente de profesionales del ámbito jurídico, pero que han estudiado la carrera de Derecho para hacer el mal. La carrera de Derecho puede tener un doble filo, así como pueden hacer la carrera de Derecho para defender los derechos ciudadanos, las causas justas, los derechos sociales, también puedes estudiar la carrera de Derecho para hacer contravención y abusar de la misma y dar rienda suelta a la comisión de determinados varios delitos, ¿no? Entonces, el concepto de organización criminal siempre va a estar arraigado en el análisis de la complejidad de la estructura, ¿no? Es desarrollada y tiene, lógicamente, doctores, una mayor capacidad operativa y luego de ello, el marco de conceptualización te establece, por supuesto que sí, lo que va a venir a ser el número de sus componentes. Cuando ya empezamos a establecer el marco de los números de componente de la organización criminal, ya queda claro. Incluso desde Palermo ya ha quedado establecido el marco de personas que van a formar parte de lo que es una organización criminal. O sea, no hay mucho que discutir ahí, porque desde Palermo ustedes recordarán que el número mínimo de los integrantes, ¿cuánto era, doctores? A ver, les pregunto a la clase. Primera pregunta que lanzo después de cerca de media hora de haber estado conversando con ustedes. Primera pregunta de la tarde-noche. El número mínimo de integrantes de una organización criminal, doctores, ¿cuánto es? Número mínimo de integrantes, ¿ah? ¿Cuándo? Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuánto es el número mínimo de integrantes de una organización criminal? Esa es la pregunta, número mínimo de integrantes de una organización criminal. ¿De cuánto estamos hablando, doctores? El número mínimo de integrantes de una organización criminal, ¿cuántos vienen a ser? Número mínimo, doctores, de los integrantes. Serán, es más, te voy a dar alternativas, dos o tres. Cuando hablo del número mínimo de los integrantes, estoy hablando de quienes forman parte de una banda delictiva o de una organización criminal. Claro, por supuesto, tres, ¿cierto? El número mínimo es tres. Número mínimo tres, pero de tres a más. No hay que confundir, ¿ya? En el caso de una banda delictiva, el número de su integrante como mínimo es dos. Entonces, yo hablo de números mínimos de integrantes. No estamos hablando de una totalidad técnicamente de integrantes de una organización delictiva. Por eso es que es un error pensar que cuando los efectivos policiales detienen a un grupo de 10 personas que acaban de asaltar un banco, erróneamente a veces en el concepto que se suele dar es establecer que se trata de una organización criminal. Entonces uno le dice, ¿estamos hablando realmente de lo que es una organización criminal? Y ahí se pierde porque te das cuenta que es un grupo de personas que sencillamente se han juntado para poder, estimados amigos, cometer un delito de hurtar o robar el banco. Entonces vamos a establecer en este caso que el número de sus integrantes que nos establece el marco del artículo 317 del Código Penal no es sobre el número máximo de integrantes que va a tener tanto una banda delictiva como una organización criminal. No me hace mención a ello. Lo que me hace referencia es que más bien en el caso del número de integrantes, viene a ser un número de integrante como mínimo. Entonces yo tengo como número de integrante mínimo de una banda delictiva 2. Pero puedo tener 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 1000 personas que en realidad sean y formen parte de una banda delictiva. Porque lógicamente no es la única característica diferenciadora entre una banda delictiva y una organización criminal.
Otro aspecto importante que caracteriza, lógicamente, doctores, a una organización criminal es la durabilidad en el tiempo, el marco temporal. Eso lo hemos estado comentando el día de ayer también, pero estamos reforzando. La durabilidad en el tiempo. Las organizaciones criminales, a diferencia de una banda delictiva que solamente puede estar y de hecho están solamente de manera momentánea. O sea, de manera momentánea se reúnen para cometer un delito de asaltar un banco. De manera momentánea se reúnen para cometer este otro delito. Y es así. O sea, eso forma parte de su modus operandi en el caso de la banda delictiva. En el caso, muy bien, vamos a ver, eh, hay algo bastante interesante cuando establecemos respecto a las organizaciones criminales, es que la durabilidad en el tiempo es mayor. Eso se caracteriza en una organización criminal, es mayor, ¿no? O sea, puede estar, incluso existen los famosos clanes familia, que a lo largo del tiempo están pues durando años y años. Muere el abuelo, asume el papá, muere el papá, asume el hijo o luego el nieto y vamos teniendo una organización criminal que durante y a lo largo del tiempo se sigue manteniendo, ¿no? Eso es una característica. Ahora, ¿cuánto es el marco de tiempo que va a estar una organización criminal? Eso no lo sabemos, ¿cierto? Solamente nos establece que a diferencia de una banda delictiva, las organizaciones criminales tienen durabilidad en el tiempo y las bandas delictivas no. Cometen hoy, por ejemplo, un delito y el día de mañana, si te vi, no te conocí, porque se van reagrupando en otras bandas delictivas. Se reparten roles. Ahora, a diferencia de la anterior ley, que era precisamente la ley 30.077, actualmente con la ley 32.108, sí te dice qué delitos pueden cometer una organización criminal. Esa es una de las diferencias, por ejemplo, con lo que en su momento fue Palermo. Porque en el caso de Palermo, lo que te establecía era que las organizaciones criminales cometían delitos violentos. Pero no eran números clausus, eran números apertus, es decir, te daban la posibilidad de poder señalar que muchos delitos podrían ser cometidos por organizaciones criminales. Hoy en día, el marco de nueva precisión del concepto de organización criminal sencillamente te dice que ya no puede ser así. Hoy en día, el marco de nueva precisión de lo que vienen a hacer las organizaciones criminales, lo que te establece es que van a haber una serie de delitos y te pone incluso ciertos límites. Por ejemplo, ¿qué delito puede ser cometido por una organización criminal? Te dice extorsión, que es un delito violento, por supuesto que sí, secuestro de la misma manera, sicariato, a todas luces, un delito violento, y otros delitos, pero fíjese con lo que te señala que para que sea hoy en día considerado un delito que forma parte de la organización criminal, tendría que ser una pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo. Igual o mayor en su extremo mínimo de pena. Entonces, eso ha generado mucha crítica del por qué y a quién se le ocurre establecer que en los delitos hoy en día de organización criminal el extremo mínimo de la misma va a tener que ser 5 años. ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿No? El motivo, la explicación. Y tal vez y muchos ni lo entiendan. Pero el punto está que cuando tú estableces el extremo mínimo de que organización criminal es 5 años, lo estás dejando de lado a un delito contra la administración pública que mucho daño le hace a la sociedad, que es precisamente el artículo 329 del Código Penal. Es decir, cuando hacemos mención del delito de negociación incompatible de aprovechamiento indebido del cargo. Cuando la gente no cree en la justicia, cuando las personas consideran que no se trata de reconocimiento respecto a cuánto estudias, cuánto te capacitas, cuánto currículum tienes, es decir, no se trata de merecimiento, sino se trata de dedocracia, de apadrinaje, entonces es que alguien se está interesando indebidamente. Y no hay que ser pues más ciegos de lo que no queramos ver, en el sentido, por ejemplo, de saber que es muy posible que existan organizaciones criminales que se cometan delitos regulados en el artículo 321 del Código Penal, es decir, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo. Pero hoy en día,
con esta modificatoria, te establece que negociación incompatible jamás podría ser como parte de una organización criminal. Por eso es que muchos lo critican, pues, ¿no? Es verdad, es verdad que no es el único delito contra la administración pública que suele cometerse, pero sí es una de las que más daño le hace al contexto social. Pero hoy en día ya no será considerado como parte de organización criminal. ¿De acuerdo? Por eso es que criticaban esta nueva ley. Por eso es que existe la crítica a la ley 32.108. ¿Ya? Muy bien. Ya teniendo el marco de ese nuevo concepto de organización criminal, el artículo 2 de la mencionada ley empieza hablando de una serie de medidas limitativas de derecho. Hay que establecer algunas pautas primigenias para que lógicamente hagamos mención de lo que establece el artículo 2 sobre algunas medidas limitativas de derecho. ¿En qué sentido? Vayamos a explicarlas a continuación. Nosotros sabemos que en el marco constitucional, el artículo 2, y eso lo sabemos, el artículo 2 de nuestra constitución política nos habla de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Sí? Revisa tu constitución política, el artículo 2 de tu constitución, estimado amigo, y te vas a dar cuenta que ahí encontramos los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Menciono estos dos porque no son derechos absolutos, sino son derechos que tienen la categoría de ser bastante relativos. Y una de ellas, bastante analizada, polémica en sí, en su momento fue el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de tránsito. La libertad es un derecho fundamental que nosotros gozamos, que muy pocos lo aprovechan, que muy pocos lo entienden, lo importante y trascendente que finalmente viene a ser la libertad de una persona, el gozar del hecho de poder viajar a los lugares que tú consideras necesario, desplazarte por los lugares que tú consideras necesario, hacer esto o lo aquello. O sea, la libertad es un derecho fundamental que hay que apreciarlo. Ahora, es cierto que ese derecho a la libertad no es de naturaleza absoluta, eso también lo sabemos, porque el derecho a la libertad tiene es bastante relativo por algunas provisiones normativas, por ejemplo. Se goza Bien. de un derecho a la libertad de una naturaleza de característica absoluta, sino que, como les menciono, existe cierta relativización también, doctores, en este caso, ¿ya? No es de una naturaleza absoluta, sino que, como les explico, suele ser bastante relativo también. Dicho esto, doctores, el artículo 2 me habla de algunas medidas limitativas de derecho, ¿no? En el marco que yo les estoy estableciendo. Yo quería un poco cerrar la anterior idea que nos hablaba del derecho fundamental a la libertad, porque si bien es cierto, la libertad es la regla, cuando la persona es sometida a un proceso de investigación y otros, no es que necesariamente, doctores, su libertad sea un derecho fundamental que en prima situación se va a tener que respetar, porque existen ciertas situaciones que hay que tener que plantear. Si se evidencia que en el marco del proceso, quien está siendo investigado quiera eludir la acción de la justicia, ¿qué recurrimos, doctor? Y esto es una pregunta que es interesante, sobre todo para quienes recién están iniciando en el ámbito jurídico. Ya quienes litigan, lógicamente, lo saben y lo dominan. Pero yo les estoy haciendo mención que cuando, por ejemplo, establecemos, ¿no? Que la persona que está siendo sometida al proceso de investigación quiere fugarse. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que se fuga? La persona se quiere fugar, entonces decimos, muy bien, si tú te quieres fugar, adelante, hijo mío, fúgate. Así tiene que funcionar la administración de justicia, así tiene que desarrollarse una labor de investigación, permitiendo que alguien se fugue a buenas a primeras, o qué es o a qué deberíamos recurrir para limitar precisamente esa situación. ¿A qué recurrimos? ¿A qué usted, estimado hombre de derecho, abogado o estudiante de derecho, a qué tendría usted que recurrir? ¿Recurre a algo? ¿No recurre a nada? ¿Se queda con los brazos cruzados? ¿Solamente es expectante? ¿Qué tendría que hacer si ve que la persona que está siendo sometida al proceso quiere irse? ¿Recurre a algo? ¿No recurre a nada? Si recurre a algo, ¿a qué recurre? ¿Qué te establece el Código Procesal Penal?
tendría que recurrir a las medidas de coerción personal o no. Ustedes saben que en el marco del proceso penal tenemos medidas de coerción personal y medidas de coerción real. La medida de coerción real lo dejamos de lado y establecemos básicamente la medida de coerción personal. Y ahí tenemos todas las que ustedes conocen como el impedimento de salida, que es una restricción a la libertad de tránsito, porque bajo el impedimento de salida del país no me permiten ir a otros lugares. Estoy súbitamente restringido de esa libertad de poder acudir a esto, lo aquello, a tal lugar. Pero es una restricción necesaria porque estamos dentro de una labor de investigación. La detención preliminar judicial de la misma manera, la prisión preventiva, la comparecencia con restricciones, etcétera. Todas esas que yo te hago mención son medidas de coerción personal, que son necesarias, si bien es cierto, se limitan la libertad ambulatoria, pero son necesarias para alcanzar las finalidades del proceso. Y dentro del marco de finalidad del proceso está obviamente que la persona que está siendo sometida a la misma no puede eludir la acción de la justicia, es decir, no se puede dar a la fuga o no pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. ¿Correcto? No peligro de fuga y no obstaculización de la verdad. Para poder hacer mención a ello, recurriremos a las medidas de coerción personal. Y son una de las tantas a las que precisamente les estoy haciendo mención a ustedes. ¿Correcto? En el marco de esta ley que hemos estado hablando respecto a las cuestiones de la organización criminal, tenemos algunas medidas limitativas de derecho. Y nos dice, el fiscal provincial, en caso de estricta necesidad o urgencia, esto también es un llamado, no puedes actuar por más que seas fiscal a la loca o haciendo un abuso, por ejemplo, de la potestad o atribución que usted tiene. Usted tendría que actuar bajo los parámetros, por supuesto que sí, de la ley, pero sobre todo entendiendo la misma esencia de lo que en historia nos han dicho del derecho penal. Porque cuando hemos hablado, comentado y analizado sobre el derecho penal, y esto va como pregunta a nivel de una pregunta de pregrado, el derecho penal es prima ratio o última ratio. Sobre el derecho penal in situ, ¿ah? El derecho penal pregunta, prima ratio, primera instancia, o el derecho penal última ratio, última instancia, doctores, el derecho penal. Prima última. A ver, vamos, ¿el derecho penal es primera instancia o prima ratio? Y decía, aplico todo lo que se mueva de derecho penal, o el derecho penal es última instancia. ¿El derecho penal qué es? ¿Prima instancia a todo lo que se mueva aplico de derecho penal? ¿O el derecho penal viene a ser una última instancia a la cual recurro después? El derecho penal no puede ser, pues, prima ratio, un error. No es lo primero, lo primero que se mueva, no aplica derecho penal. El derecho penal, bajo los cimientos teóricos, siempre es última ratio, última instancia. Recurro al derecho penal cuando los otros medios de solución de conflictos no surten efecto. Las conciliaciones, los diálogos. En el ámbito del derecho, el procedimiento administrativo disciplinario debería ser suficiente para sancionar la conducta del funcionario servidor. Cuando estos mecanismos de solución de controversia o solución de conflictos en primera instancia no tienen resultado, entonces se entiende que recién acudiremos al derecho penal como una última ratio, pero jamás de los jamases el derecho penal debería ser primera ratio. Pero a veces la situación cambiaría cuando todo esto finalmente termina siendo a la inversa. Cuando todo lo que se mueve, terminamos aplicando derecho penal. Entonces luego se empiezan a sacar una serie de leyes que a veces incluso podrían ser razonables y se hace uso de lo que se conoce como el derecho penal simbólico. Cuando uno establece el marco de concepto de lo que es el derecho penal simbólico, siempre vamos a señalar que el derecho penal simbólico es el derecho penal populista. Eso es el derecho penal simbólico, es el derecho penal populista, todo lo que se mueve. En ignorancia uno podría decir, cuanto más leyes, se está trabajando. Error. No se trata de aplicar cualquier ley, se trata de la aplicación de una ley producto de un estudio social, de la estadística social, del análisis de la problemática social. Ya estudiado la problemática, ingresa el derecho penal simbólico.
en la cual a través de la misma vamos a ver qué alternativas de solución de controversia tenemos. Y en esas alternativas de solución de controversia es precisamente la aplicación de normas. Esta norma aplico, esta otra norma aplico, esta no, esta sí. Entonces son y vienen a ser aplicaciones normativas. Pero si se hace un abuso del derecho penal simbólico o derecho penal populista, a todo lo que se mueve, vamos a aplicar el derecho penal simbólico y ese es un error. Por eso es que en esta ley también te dice el fiscal provincial solamente en casos de estricta necesidad y urgencia. No es una regla. En casos de estricta necesidad o urgencia, podrá solicitar al juez penal una serie de medidas limitativas de derecho. Y la que en el numeral 7 nos establece en la diligencia de allanamiento, ¿no? ¿Cierto? La diligencia de allanamiento. La pregunta aquí es, pregunta la clase, ¿qué entiendes sobre una diligencia de allanamiento? A ver, ¿qué es una diligencia de allanamiento? Ideas, participaciones. ¿Qué es o qué viene a ser una diligencia de allanamiento? Ujú. ¿Qué es una diligencia de allanamiento? Hallan sus bienes, recaban los bienes, pero eh, los allanamientos, ¿o qué es el allanamiento? Es una forma para investigar el allanamiento. Cuando la persona está procesada, solamente una persona procesada yo pueda allanar su domicilio o de una persona que incluso no está siendo procesada puedo allanar su domicilio. Eso va como pregunta, ¿ah? Hay que ver, no te pones cierto límite. Lo lógico, porque yo te voy a poner un caso. Porque hay algo, miren, hay algo bastante interesante que a raíz de una pregunta se va estableciendo lo siguiente. Solamente yo tengo que realizar un allanamiento del domicilio de la persona que está siendo investigada, o podría allanar el domicilio también de cualquier otra persona, así esta no esté siendo investigada. ¿Qué opinan? Vamos, ¿qué creen? Necesariamente, y les estoy preguntando, vamos, su participación. Si yo voy a llevar a cabo una diligencia de allanamiento, reitero nuevamente la pregunta, si yo voy a llevar a cabo una diligencia de allanamiento, solamente tendré que hacerlo si la persona del domicilio está siendo investigada y si no está siendo investigada, no. ¿Así es? A ver, te voy a explicar. Miren, tú estás investigando. Ya, muchos me dicen tiene que ser una persona investigada. En todo caso, yo te voy a decir qué podrías hacer en este caso. Tú estás investigando a Pepito. Pepito está siendo investigado por el delito de lavado de activos. ¿No? Entonces, como en tu investigación es compleja, utiliza ciertas formas para investigar y una de ellas, relacionada, por ejemplo, doctores, al agente encubierto. Entonces, tienes tu agente encubierto, ¿ya? En tu labor de investigación. Ese agente encubierto que tú tienes en tu labor de investigación, ojo con lo que te digo, tu agente encubierto te dice lo siguiente. El agente encubierto te dice, ¿sabes qué? Porque tú estás investigando a Pepito, ¿ok? Eso hay que precisar. Estás investigando a Pepito sobre el delito de lavado de activo y el agente encubierto te dice, ¿sabes qué? Ciertos bienes no se encuentran en la casa de Pepito, te dice. Ciertos bienes que usted está buscando no se encuentran en la casa de Pepito, te dice, sino que el lugar donde se encuentran, por ejemplo, doctores, viene a ser, fíjense ustedes, ojo, te dicen, no es la casa de Pepito, sino el lugar viene a ser, te dicen, que todos esos bienes que se han comprado en realidad se encuentran en la casa de la cuñada de Pepito. Todos esos bienes se encuentran en la casa de la cuñada de Pepito. Entonces ahí la pregunta es, ¿habrá que allanar la casa de la cuñada de Pepito o no?
o como ella no está siendo sometida a una labor de investigación, entonces no allano su domicilio. ¿Allanamos o no allanamos? A ver, ¿allanamos su domicilio o no allanamos su domicilio? Eso es algo bastante interesante. Entonces vamos a ver que en la figura de esta forma de investigación que viene a ser naturalmente el allanamiento, no interesa que no seas investigada. También se puede allanar tu domicilio. Y usted, estimado doctor, estimado amigo, también se puede allanar tu domicilio. Ahora, es verdad que como es tu propiedad, tú tienes el derecho a la inviolabilidad del domiciliaria. A excepción de los casos de flagrancia, por supuesto que sí. Pero sobre lo demás, tú tienes ese derecho a que nadie sin previa invitación puede ingresar a tu domicilio. Usted lo invita, si usted gentilmente le dice, usted concurra a mi domicilio, adelante, pase usted, tome asiento, entonces usted lo está invitando. Pero cuando no es el caso, nadie podría ingresar a tu domicilio porque existe un delito que es el allanamiento de morada. No es que se trata que yo ingreso porque considero que tengo que ingresar y punto, sino que usted tendrá que ingresar si previamente y lógicamente, gustosamente le han invitado. Pero si nadie lo invitó, entonces no tiene usted por qué ingresar. No tiene por qué usted estar. No fue usted invitado. No tendría que estar. ¿Correcto? Por eso es que se va a necesitar, doctores, una autorización judicial, pues solo con autorización judicial se puede ingresar, ¿ok? Si existe una autorización judicial como tal, entonces ahí sí podríamos ingresar a tu domicilio. El juez lo estableció, el juez lo señaló, ingresamos. Es el allanamiento. Por eso es que el allanamiento se puede dar, existe un allanamiento de inmuebles o muebles cerrados fuera de los casos de flagrancia, porque en los casos de flagrancia no se necesita autorización judicial. Pueden ingresar a tu domicilio, pero claro, tampoco haciendo inmerso las cuestiones del abuso de autoridad. Si hay que tener que ingresar, es siempre y cuando el ingreso es razonable. ¿Ya? Muy bien. Esta medida está destinada a registrar el inmueble y puede tener como finalidad la detención de personas o la realización de secuestros y incautaciones de bienes vinculados al objeto de investigación, doctores. Reitero nuevamente, esta medida está destinada a registrar el inmueble y tener, me dice, como finalidad la detención de personas, detenemos personas, o la realización de los secuestros o incautaciones de bienes vinculados con el objeto de investigación. ¿Ok? Con el objeto de investigación. Estamos, doctores, ya esos panoramas interesantes de los objetos de investigación. Es que si yo realizo una diligencia de allanamiento, lógicamente tendría que tener un objetivo que no solamente está en el hecho de establecer que voy recabando los elementos de convicción, sino que voy teniendo un horizonte de a dónde quiero llegar, ¿no? Ahora, antes de esta modificatoria que estamos señalando, en el caso de la diligencia de allanamiento, doctores, el fiscal podía desarrollarlo y no era necesario, ojo con esto, comunicar a las partes la realización de esta diligencia. Es decir, llevabas a cabo la diligencia de allanamiento y suficiente, ¿no? O sea, el fiscal por sí solo podía concurrir y no había ningún problema. El fiscal acudía, llevaba a cabo la diligencia y el domicilio de la persona a quien se estaban allanando muchas veces decía, pues yo quiero contar con un abogado de mi libre elección, ¿no? O un abogado sencillamente. Entonces, esta persona sí tenía derecho a contar con un abogado. Digamos que no había problema como tal, ¿no? Tenía esa potestad, si deseaba contaba con un abogado, pero la diligencia como tal seguía llevándose, seguía ingresando a la diligencia de allanamiento, ¿no? Y era suficiente con la concurrencia del fiscal. Hoy en día ya no es así.
para que se lleve a cabo una diligencia. Pero primero, a ver, les explico un poco del por qué se da también este problema de la modificatoria. Hay muchas personas investigadas que se quejaban. O sea, muchas personas sometidas a la investigación, doctores, terminaban quejándose, ¿no? Terminaban molestándose. Y uno decía, pero ¿por qué esta persona se quejan? ¿Por qué esta persona se molestan? ¿Qué está sucediendo? Entonces muchos de ellos, por ejemplo, decían, lo que pasa es que nos están sembrando. ¿Han escuchado el término sembrar? Hay muchas personas que dicen, me han sembrado, ¿no? ¿Sí? ¿Lo han escuchado, doctores? A ver, ¿qué entiendes por sembrar? Te pregunto, ¿qué entiendes por sembrar? ¿O qué se te viene a la mente cuando alguien dice lo han sembrado? ¿Qué es sembrar a alguien? A ver, vamos, doctores, un minuto a ver para que me digan qué es sembrar. Porque hay muchas personas, como les digo, dicen me ha sembrado. Entonces la pregunta, ¿qué es sembrar? A ver, a ver, a ver, ¿qué es sembrar, doctores? ¿Qué es sembrar? Doctor, buenas noches. Puede ser colocar o introducir intencionalmente pruebas falsas, ¿no? Ajá, ¿ya qué más? Ok, perfecto. Porque mucho se habla de ello, ¿no? De sembrar. Entonces la pregunta es claro. Hay muchas personas que dicen, me han sembrado porque me han colocado una prueba falsa, ¿no? O sea, me han colocado una prueba de mentira, ¿no? Entonces, uno dice, pero ¿qué es lo que ha pasado, no? O sea, eh, ¿cómo evitamos ello? O sea, ¿cómo evitamos que ya no haya ciertas quejas? Muy bien, claro, o sea, muy bien, excelente. Vamos, muchas personas decían lo que ustedes están mencionando, ¿no? Me han sembrado. ¿Por qué? Porque ponen cosas, introducen elementos que lo van comprometiendo con la investigación. Y la persona dice, pero ¿por qué me van poniendo todo esto si a final de cuentas yo no he cometido esto, yo no he cometido lo aquello, yo no he cometido lo otro? O sea, no se entiende, ¿no? ¿Por qué estarían realizando ello? Entonces, cuando esto sucede, uno dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo evitamos, cómo garantizamos que las diligencias que se están llevando a cabo están siendo muy bien, de manera coherente, ¿no? Entonces, este es algo que hay que precisar para garantizar que no suceda ello. Entonces se dijo que en las diligencias que se van a tener que llevar a cabo actualmente van a tener que ser necesariamente con presencia de un abogado. Y eso fue lo que se estableció, ¿no? Y se dijo, las diligencias que actualmente se tienen que llevar a cabo es con presencia de un abogado. Muy bien. La presencia de un abogado va a garantizar que en la diligencia no sucede algunos casos como estar sembrándolo, ¿ok? Entonces la persona podría tener la garantía que finalmente, muy bien, no lo van a sembrar, ¿correcto? Muy bien.
vamos a ver. Y eso que yo les señalo, entonces deviene en precisamente de establecer ciertos lineamientos de a dónde finalmente queremos llegar. Y esos lineamientos de a dónde queremos llegar son bastante interesantes a nivel de los factores de investigación como tal, ¿no? O sea, ¿cuál es la naturaleza? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero llegar a este contexto? Terminan siendo doctores factores importantes. Hace un tiempo se creía que en las diligencias de esta naturaleza, que es técnicamente la diligencia de allanamiento, se le tenía que comunicar a la otra parte de la diligencia que se estaba llevando a cabo. Entonces se decía, se va a llevar a cabo una diligencia de allanamiento, entonces tenemos que poner conocimiento a la otra parte y no, no era así. No necesariamente era así, ¿no? Porque imagínense ustedes, si eso era más que un error de interpretación, más bien fue un evocamiento inmediato de algo que jamás se iba a dar. ¿Saben ustedes qué es lo que se decía en su momento? Que para llevar a cabo una diligencia de allanamiento, por ejemplo, yo voy a allanar tu casa. ¿Cuándo? El día sábado vamos a llevar a cabo una diligencia de allanamiento y vamos a allanar tu domicilio. Entonces se te enviaba un comunicado señalándote que este domingo íbamos a allanar tu domicilio. Decía así, a ver, por si acaso, este domingo vamos a concurrir a tu domicilio y lo vamos a allanar. Y se te ponía un preaviso. Ahora yo te pregunto, si yo te pusiera un preaviso de que el día domingo vamos a concurrir para allanar tu domicilio, diga, en honor a la verdad, si las pruebas, y finalmente tal vez usted sí tiene pruebas, entonces yo a usted le pregunto, ¿las pruebas que usted tiene lo seguiría manteniendo en su lugar? ¿O es que estas pruebas que usted tiene lo que va a hacer es esconderlas? ¿Las mantiene en su lugar o las va escondiendo? ¿Qué haría usted? ¿O qué pensaría? En todo caso ya está bien, porque hay muchos que se ponen sensibles. A ver, no te pongo en el ejemplo, pero sí te pregunto, ¿y qué pasaría si finalmente ves que a una persona le comunican que van a realizar a cabo la diligencia de allanamiento? ¿Usted cree, estimado doctor, que la persona no va a modificar o ocultar los medios probatorios que ahí se encuentra? ¿Usted cree que podría hacer eso? ¿Que podría haber una modificatoria de los medios o no, doctor? ¿O usted cree que va a mantener los medios de pruebas en su lugar? No, o sea, lo lógico va a ser que toda persona que naturalmente sabe que ha cometido algo, porque a tu conciencia no lo puedes engañar. Entonces, si la persona sabe que ha cometido algo y que le ponían un preaviso de que vamos a llevar a cabo la diligencia de allanamiento, entonces, en vez de mantener los medios probatorios como debería de ser, lo que va a terminar haciendo es ocultar todo estos medios probatorios y sería recontrilógico tener que llevar a cabo una diligencia de esa magnitud. Entonces, se estableció, por supuesto que sí, dentro de los parámetros como debe de ser, que en todo caso, para garantizar cautelar y que no exista esa idea de que en una diligencia de tal magnitud se está sembrando, se está poniendo algún tipo de medio probatorio que finalmente lo que busca es imputarlo en la comisión de un delito para evitar ese ello, se estableció en todo caso que la diligencia se tendría que llevar a cabo estando un abogado, un abogado defensor. Pero ¿cómo es que podríamos trabajar de forma inmediata con el hecho de que ya tendría que estar un abogado defensor? Era imposible. Entonces, para eso tú tienes la defensa pública. Entonces dijo, bueno, lo importante es que aquí, en la diligencia de allanamiento, el fiscal no vaya solo, sino que el fiscal tiene que ir necesariamente con presencia de quién, doctores. A ver, como pregunta, vamos. ¿El fiscal actualmente con la modificatoria para llevar a cabo la diligencia de allanamiento va solo o tiene que ir acompañado de un abogado? Vamos, para la diligencia de allanamiento hoy en día, ¿el fiscal tiene que ir solo o acompañado de un abogado? ¿Acompañado de un? ¿Va a la diligencia solo o acompañado de un abogado? Acompañado de un abogado. A la diligencia tiene que ir hoy en día acompañado de un abogado.
pero no de un abogado de la libre elección, es complicadísimo, imposible en realidad, sino tiene que ser un abogado de la defensa pública. Entonces, el abogado de defensa pública acompañará. Iremos al domicilio, claro, con el defensor público. Se va al domicilio, doctores, y se le entrega para empezar la resolución girada en su contra y se le señala que aquí tenemos un abogado y que el abogado va a estar presente en toda la diligencia de allanamiento. ¿Ya? Va a estar presente en toda la diligencia de allanamiento. Y uno dice, ah, excelente, correcto, entonces estamos muy bien. Se va a llevar a cabo en ese sentido la diligencia propiamente de allanamiento. Y ya está el abogado de defensor público. Pero a veces el abogado de defensor público, que sí hace muy bien su trabajo, pero no necesariamente él se va a quedar, porque hay que hablar del dueño del domicilio. Entonces, el dueño del domicilio muchas veces dice, pero yo quiero un abogado de mi libre elección, porque yo a ese defensor público ni lo conozco, no sé quién es. No, pero es bastante bueno, conoce las leyes, es profesor. Eso no me interesa, yo no lo conozco. Yo lo que quiero es un abogado de cabecera. Yo necesito un abogado a quien yo confío, necesito un abogado de la familia y necesito contar con él. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? El fiscal pues no le va a decir, a ver, bueno, un momentito, acá ya tenemos el defensor público, nos quedamos con la defensa pública y continuamos con la diligencia. No, si de la persona a quien se está allanando su domicilio, él quiere contar con un abogado de quien lógicamente se sienta identificado, se siente bien, tiene todo el derecho de contar con un abogado de su libre elección. Entonces se le dirá, no hay ningún problema, ya hemos empezado la diligencia de allanamiento, no lo podemos suspender, usted contáctese con su abogado, cuando él viene, el defensor público seguirá, se va a retirar el defensor público, dejaremos constar y toda la diligencia que se va a llevar a cabo será con la presencia de su abogado de su libre elección, ¿correcto? De su libre elección. Entonces ahí pues ya viene el tema, ¿no? El abogado, como yo les estaba estableciendo, se encuentra presente porque es el abogado quien va a garantizar que el proceso que se está llevando a cabo está dentro de los parámetros normales y que no exista ciertas posibilidades en las cuales, por ejemplo, se termine sembrando alguien, sino que todo el desarrollo de la labor de investigación se tendría que estar desarrollando, doctores, dentro de los parámetros de la norma, dentro de los parámetros de la ley, ¿cierto? Entonces, estaríamos hablando, doctores, de ello, que los parámetros de las labores de investigación serían parámetros que serán dentro de ello. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver estos factores, que como les digo, terminan siendo importantes, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Eh, ojo con esto, ojo con esto. Vamos a... Ok, bueno. Vamos a hacer mención también, miren, lo que les digo yo es importante. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente la presencia de un abogado defensor va a cautelar y garantizar la diligencia de allanamiento? A ver, vamos con esa pregunta. ¿Ustedes creen que la presencia de un abogado defensor va a garantizar y cautelar la diligencia de allanamiento? ¿Qué opinan? O sea, no, porque muchos confían en su abogado. Entonces dicen, si mi abogado está presente, entonces es una garantía para establecer de que toda la diligencia se va a llevar a cabo dentro de los parámetros de la norma, que toda la diligencia se va a llevar a cabo dentro de los parámetros de la ley. Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes consideran que si el abogado defensor está presente, se garantiza toda la diligencia? Yo te voy a poner un ejemplo en todo caso para que puedas decirme con mayor cabalidad y dar la respuesta. Y te lo voy a mencionar. Hay que depender qué diligencia se va a tener que llevar a cabo. Si es mayor complejidad, si es una casa de 4 pisos, de 3 pisos,
Si es un ambiente, así sea de un piso, pero haya varios ambientes, entonces, por lo general, a veces no va solamente un solo fiscal, sino que van a ir otros fiscales más. Entonces, cuando uno acude, posiblemente el fiscal a cargo del caso o el fiscal provincial, como fuese, van a distribuir a los fiscales para que los fiscales vayan a los diferentes ambientes para que precisamente empiezan a recabar la documentación, para que empiezan a recabar la documentación, ¿correcto? Entonces dirá, por ejemplo, el fiscal provincial, los dos fiscales en este ambiente y en este otro ambiente. Estos tres fiscales en el segundo piso, estos otros tres fiscales en el tercero y el último que queda en el cuarto piso. Empiecen a allanar. Entonces, está teniendo 5 fiscales y tú eres un solo abogado litigante particular. ¿Cómo te vas a enfrentar en el sentido de distribución? Es imposible. Tú tendrías que venir con 5 o 6 abogados, que también cada uno de ellos vaya enseguida al lado pues, de un fiscal. Entonces, eso sí, digamos, sobre todo para el contexto de la defensa, es una especie que te va a garantizar de que no terminen sembrándolo, ¿no? Bueno, entonces vamos teniendo eso. Sigamos. Eh, bueno, acá entonces nos dice hoy en día, en el segundo párrafo, para la ejecución de la medida, el fiscal va a convocar a la defensa pública para que esté presente desde el inicio del allanamiento, bajo responsabilidad funcional. Si hubiera registro y incautación, el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con un abogado de su elección. Ello no suspenderá la ejecución de la orden judicial, la misma que continuará ejecutándose con la presencia de la defensa pública hasta que se haga presente el lugar del abogado defensor particular del investigado. Claro, eso es razonable. No podemos suspender la diligencia. La diligencia se está llevando a cabo. La diligencia de allanamiento está continuando, sigue su camino, seguimos con esa diligencia de allanamiento, hay que recabar los diferentes elementos de convicción, por más que la otra parte diga, no, lo que pasa es que yo necesito un abogado en estos momentos, no, ¿ya? Muy bien. Ah, ya, por ahí, por ejemplo, en Panamá rigen sin abogados, siguen sin, en Panamá, ¿no? Ya, bueno, lo mismo sucedía en el caso, por ejemplo, de Perú. En el Perú, antes de esta modificatoria, las diligencias de allanamiento se llevaban a cabo sin presencia de abogado. El abogado venía después, ¿no? El abogado venía después o a veces ni siquiera venía el abogado defensor. Entonces, cuando el abogado venía después, el abogado decía, pero ¿realmente eso han encontrado en la habitación? ¿Han encontrado drogas? Sí, hemos encontrado drogas. ¿Pero realmente han encontrado armas? Sí, hemos encontrado también armas. ¿Pero esos documentos que son falsificados realmente han encontrado en el lugar tal? Sí, esos documentos también los hemos entregado en el lugar tal. Entonces, el abogado decía, pero no lo han sembrado. Y yo, ¿qué es lo que está pasando con usted? No sea malcriado. ¿Cómo va a pensar eso? Estamos desarrollando, no hay imputaciones, usted no conoce. Sí, pero conversaba con su defendido y su defendido decían, yo nunca he tenido droga, no he tenido arma, nada. Eso lo han puesto, ¿no? Entonces empezaba a dudar de la credibilidad finalmente de la diligencia. Para evitar ello, el marco de esta modificatoria en la lucha de la criminalidad organizada ha establecido que para llevar a cabo dicha diligencia como tal, tiene que estar presente un abogado. Pero como iba a ser imposible, lógicamente, notificar al abogado y decirle, ¿sabe qué? Vamos a desarrollar esta diligencia, porque ya lo ponías en preaviso, entonces la alternativa que se tuvo es tener un abogado defensor y el abogado defensor concurre. Y incluso esta modificatoria te dice bajo responsabilidad del fiscal. El fiscal tendría que estar en coordinación para que venga el defensor público. Sin el defensor público no se puede llevar a cabo. ¿Ya? Eh, si no hay defensor, obviamente es un vicio. Y todo vicio en una diligencia contraviene a una nulidad. ¿Ya? Muy bien, sin perjuicio, doctores, de las medidas que se van a tener que optar, ¿con quién? Se van a tener estas medidas que lo señalo, vamos a tener que optar en el comportamiento que se ha tenido. Entonces, ese es algo que también yo les quiero comentar, ¿ya? Y que resultan siendo factores interesantes, ¿sí? Ya, hay una resolución que yo les voy a dictar, que este es importante porque también les iba a comentar
que si bien es cierto, se habla de la diligencia de allanamiento como tal, pero esto viene a ser una especie de un paquete. Y el paquete completo es el famoso 3x1. A ver, y esto sí, lo que saben y lo que están lógicamente en la práctica, lo van a saber responder. Porque cuando hablamos del paquete 3x1, no es solamente, doctores, ojo con esto, el desarrollo de la diligencia de allanamiento nada más, o sea, no es así. En realidad el paquete 3x1, toma nota, es de cerraje, detención y la incautación. Fíjense con lo que te señalo, ¿ah? Es de cerraje, detención y el último, ¿cuál era? Eso le pregunto a ver si están atentos, ¿ah? De cerraje, detención y... Te acabo de señalar, te acabo de mencionar. Muy bien, incautación. O sea, y esa incautación es el allanamiento, pero venía tercero todavía. ¿Por qué primero es el de cerraje? ¿Por qué uno dice, pero por qué? ¿Por qué es necesario, no? Y incluso critican esta forma de allanar un domicilio. Incluso los abogados lo critican porque dicen, oiga, mira, no estamos acaso en un modelo garantista pro investigado, no es que estamos acaso en un proceso donde se tienen que respetar los derechos humanos. Entonces, ¿qué logicidad te da tener que desarrollar una diligencia donde finalmente vas a ingresar a lo bruto a un domicilio? No tiene lógica, te decían, y mucho menos vas a proceder a su detención y a allanar sus bienes. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos volviendo al Código de 1940, a un modelo inquisitivo de tortura, y eso es lo que dicen ustedes, escuchan en el bagaje, sobre todo de muchos de los que son abogados litigantes en particular, lo critican esta diligencia, pero la verdad es que es necesario, doctores, porque lamentablemente en muchos casos, así como hay que respetar los derechos humanos, eso es verdad, no hay que ser penalistas en puridad, si no abrazamos el derecho constitucional o los derechos humanos, no nos sensibilizamos en ello, y es importante tener el grado de sensibilización, por supuesto que sí, pero también hay que recordar que lamentablemente, digo lamentablemente porque esa es la verdad, va incrementándose estos problemas. Va habiendo un incremento desorbitado, ¿no? De conductas procesales. Y eso, yo hace un tiempo, y vamos a ver, y ya el año 2019, 2020, 2021, o sea, ya hace mucho tiempo atrás, me lo han dicho pues de frente, ¿no? Incluso en una clase, incluso algunos estudiantes que venían de algunos estudios jurídicos reconocidos. Y me hablaban del famoso derecho a mentir. Entonces, cuando uno hablaba, por ejemplo, de la obstaculización procesal, ustedes saben que en la prisión preventiva existen tres presupuestos materiales, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Nos ubicamos? ¿Sí? A ver, pero a ver, vamos a ver. ¿Cuántos presupuestos materiales tiene la prisión preventiva? Ojo que estamos haciendo refrescamiento de memoria. Pregunta, ¿cuántos presupuestos materiales de acuerdo al Código Procesal Penal peruano tiene la prisión preventiva? Presupuesto material de la prisión preventiva, doctores, ¿cuántos? 10, 30, 40, 80, ¿4? ¿Están seguros de 4? ¿Cuántos presupuestos materiales tienen? Establece el Código Procesal Penal A. 10, 20, 80, 30, 90, 100. ¿Cuántos presupuestos materiales establece el Código Procesal Penal? Vamos, doctores. Anímense, ¿eh? Porque no sé, yo algunos me doy cuenta que seguían. Alguien dice 4 y ya todos piensan que es 4, ¿ah? O no. Entonces, ahora, si no sabes, es preferible que digas no sé, ¿no? Entonces, no sé cuánto presupuesto material es mejor. No, no, si no sabes, no te guíes. Si conoces, si estás seguro, lanzas el número. Si no dices, no lo sé, es mejor que quedarse callado. ¿Ya? Tres presupuestos materiales, tres principios de legalidad. Yo no te estoy hablando de la casación de moqueo a la 626/2013, no te estoy haciendo mención del acuerdo plenario 1/2017, no te estoy haciendo mención del acuerdo plenario 1/2019, no te hago mención de ello. Yo lo que te estoy hablando es básicamente, doctores, de lo que viene a ser el Código Procesal Penal, y el Código Procesal Penal te señala tres presupuestos materiales. Uno,
graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona como autor o partícipe de un hecho delictuoso, ¿no? Primer presupuesto material. Graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona como autor o partícipe de un hecho criminal. Segundo presupuesto material. Prognosis de pena. La prognosis de pena superior ¿a cuántos años? 5 años. Tercer presupuesto material, peligro procesal. El peligro procesal tiene dos aristas, ¿cierto? Peligro de fuga, propiamente dicha, y el otro es peligro de obstaculización. Y ahí ingresó mi sorpresa, porque cuando precisamente se discutió el parámetro del peligro de obstaculización procesal, ustedes saben que la obstaculización procesal consiste en modificar, suprimir, ocultar, modificar elementos de prueba, influir para que testigos declaren de forma distinta, o sea, una obstaculización completa a las labores finalmente de investigación. Y un estudiante para aquellos entonces y un abogado posterior me dijeron, todo eso está muy bien. Y uno decía, a ver, un momentito, no creo que, no he escuchado bien. Me estás diciendo que está bien modificar los medios de prueba, que ocultar los medios de prueba, que incluso destruir los medios de prueba. ¿Usted me está señalando que está bien? ¿Usted me está señalando que esas formas de realización de labor de investigación son correctas? Y me decía, sí, por supuesto. ¿En serio? ¿Y por qué? Ah, lo que sucede es que existe el derecho a mentir. Y así, o sea, tal cual, existe el derecho a mentir. Y el derecho a mentir existe porque el Ministerio Público tiene la obligación de la carga de la prueba. Y sobre mí no me genera ninguna obligación, y eso es verdad, el Código Procesal Penal no te dice nada respecto a lo que finalmente dentro de las reglas procesales tiene que ser el actuar, digamos, de la persona que está siendo investigada, pero sí te establece que el Ministerio Público tiene carga de probanza, entonces como tiene la carga de probanza, la otra parte decía, pues yo incluso no estoy obligado, ¿verdad? Yo puedo mentir, puedo decir cualquier cosa, y se amparaban en la existencia de un derecho a mentir. Todavía hay muchas personas que a la fecha siguen creyendo que existe un derecho a mentir y eso avalan la modificatoria y demás cuestiones. Entonces, es un problema, pues ese es amplio. Como existe toda esa problemática, las medidas de coerción terminan finalmente, doctores, siendo justificables hasta cierto punto. Y esta diligencia de cerraje, detención y incautación, más aún. Pero vayamos acá, ustedes, que seguramente han escuchado, o lo han visto, etcétera, pero por lo general, doctores, ¿a qué hora terminan desarrollándose estas, llamémoslo así, ¿a qué hora, doctores, se van realizando la diligencia de allanamiento o detención o de cerraje? Por lo general, a ver, ¿a qué hora creen ustedes que se lleva a cabo esta diligencia? A ver, ¿en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿A qué hora suelen llevar a cabo, doctores, esta diligencia de allanamiento? Mañana, tarde o noche. ¿A qué hora? ¿En la noche? ¿En las mañanas? ¿A qué hora se suele llevar a cabo esta diligencia? A ver, Según lo que he visto, doctor, por las noches. en la noche, ya. ¿A partir de qué hora? A ver, por lo general, doctores, es en la madrugada. Es en la madrugada. No, es que mire, yo te voy a poner un contexto. O sea, sentido común. Sentido común, ¿ah? A ver, bajo el sentido común, bajo, como decía Gareca, ¿no? Pensá, se trata de sentido común. Hay cosas que hay que hacerlas por sentido común, ¿no? Pero a ver, o sea, miren, vamos a ver. A ver, tú dices que vas a disponer una diligencia a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, el común denominador de las personas, ¿dónde se encuentra? El común denominador de las personas, no todas, a las 11 de la mañana, ¿dónde se encuentra? ¿En su casa o trabajando? El trabajo.
en el trabajo, ¿cierto? Entonces, lógicamente, llevar a cabo una diligencia a esa hora sería ilógico, ¿no? Claro, o sea, no voy a llevar a cabo pues una diligencia en ese horario porque si yo lo voy a buscar, no lo voy a encontrar, ¿correcto? No lo voy a encontrar. La diligencia propiamente de allanamiento sí lo puedo hacer, pero es otra cosa. Yo te estoy hablando de la detención, por ejemplo. Si yo lo voy a detener, ¿cómo lo voy a detener en su casa si el amigo está ahorita en el trabajo? Entonces puede ser en la noche, depende. A las 8 de la noche, puede ser, no lo sé, pero Sun Tzu en el arte de la guerra, y con eso no estoy diciendo que la labor del Ministerio Público es como una confrontación o se va a tener que ir a la guerra, o sea, no estoy señalando eso, pero finalmente en Sun Tzu en el arte de la guerra nos hablaba también del arte del engaño, de quien gana una contienda no necesariamente es por su fuerza bruta, ¿no? O sea, si nosotros podemos aplicar fuerza bruta para realizar algo y terminamos perdiendo, porque no se trata de la realización de la fuerza bruta, se trata de la estrategia. Quien gana una guerra es quien es más estratégico, quien en base a esa estrategia logra obtener resultado positivo porque precisamente planificó para que todo salga bien. Por eso que se establece que la planificación es súbitamente bastante importante. Entonces, es mejor atacar por la retaguardia, es mejor atacar cuando alguien está descansando. Entonces, la primera diligencia, cuando el cerraje se da, es en la madrugada. ¿Por qué no en la noche? ¿Por qué no en la mañanita? Porque la persona está despierto. Si le toca en la mañana, ¿de acuerdo? Su reacción va a ser mucho más rápida. Le tocan el timbre de la mañana, incluso estaba viendo la ventana, se va a dar cuenta y va a decir, uy, viene la fiscalía, vienen los efectivos policiales. Todos los medios probatorios que yo tengo los voy a ocultar. O sea, va a actuar de manera rápida y va a terminar frustrando la diligencia que yo les estoy comentando. Pero en cambio, cuando la persona está durmiendo, entonces en ese momento, la puerta, el timbre, no abre porque no es lo mismo que alguien te toca, mira, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que alguien te toque el timbre de la puerta a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, que a las 3 de la madrugada, que a las 4 de la madrugada, ¿no? ¿Cuál te genera más sorpresa? ¿Que te toquen a la puerta en la mañana, tarde o noche o en la madrugada? ¿Cuál te sorprendería más? A ver, ¿cuál te sorprendería más, doctor? ¿En la mañana, tarde, madrugada, noche? Obviamente en la Obviamente, pues en la madrugada, pues va a decir qué ha pasado, qué ha ocurrido. Entonces, el factor sorpresa es inmediato. ¡Pum! Nadie puede ingresar al domicilio si no existe flagrante delito. Sí, pero acá tenemos un mandato judicial, señor. Entonces procedemos al deserraje. ¡Pum, pum, pum! A la orden del fiscal, ingresas al domicilio. ¡Rápido! Y esto tiene que ser para todos, no solamente para eleccionar cuando estás ante una banda delictiva o una organización criminal, para todas, sea funcionario público, inmediato, rápido. La diligencia de allanamiento rompe la puerta inglesa inmediatamente. Y la persona, por reacción, puede hacer varias cosas. Intentar escaparse, la gran mayoría intenta escaparse porque sabe que son culpables, obviamente, o podría tener otro tipo de reacciones, ¿no? Va a depender muchos factores. Pero el tema es de que la persona va a quedar sorprendida y en shock. Imagínense que en esta madrugada que viene te detengan, ingresan los efectivos policiales y el Ministerio Público, te vas a quedar impactado, te vas a quedar en shock, vas a salir con tu pijama, con tu mascarilla de noche, etcétera, pero te vas a quedar en shock porque tú no te lo esperabas. Entonces, por eso es que muchas de las diligencias que se llevan a cabo en la madrugada, las personas que son detenidas están con pijama, ¿no? De ahí pues se le entrega la orden de detención girada en su contra, se le explica que le ha sido detenido, que se va a proceder
a llevar a cabo la diligencia de allanamiento, de que él, mientras que se va llevando la diligencia de allanamiento, tenga un defensor público y él pueda contactarse con un abogado de su libre elección que lo llame. Ahora esto va para quienes son abogados litigantes particulares, ¿ya? Porque en el caso del Ministerio Público, tú sabes que hay ciertos días en los cuales, lógicamente, tú te vas a encontrar de turno. Entonces, de turno ya tú sabes que te vas a quedar toda la noche. Pero ahora yo te planteo en el caso del abogado litigante particular. El abogado litigante particular, usted, estimado amigo, abogado litigante particular, si a usted lo llaman, ojo con lo que te digo, si a usted lo llaman, estimado amigo, a las 4 de la mañana, ¿usted concurre o no concurre? A las 4 de la mañana, doctores, si lo llaman, ¿concurre o no concurre? 4 de la mañana, lo están llamando. Le dicen, ah, acabo de ser detenido y están allanando mi domicilio. ¿Usted concurre o no concurre? 4 de la mañana. Abogado litigante particular. ¿Concurres o no concurres a las 4 de la mañana? Di la verdad, digan la verdad, doctores. Hay muchos que trabajan para el Estado, etcétera, pero esto, por eso la pregunta va dirigida para el abogado litigante particular. Tenemos que, doctor, es parte de nuestro trabajo. Es parte de su trabajo, ¿cierto? Muy bien, doctora, claro. Por ahí alguna vez me dijeron, no, me da miedo salir. Ay, no sé, pues, no, o sea, se respeta finalmente porque es tu decisión. Porque tampoco es una obligación, ¿no? Eh, eh, pero usted seguramente les ha pasado, ¿no? Le pasa, se ve. Es como cuando tú estás mal de salud. Estás enfermo, estás mal de salud, te han detectado alguna enfermedad. Cuando vas al médico, la esperanza del médico es importante o no. Que el médico te diga, te vas a recuperar. Que el médico te diga, todo va a estar bien. Que el médico te diga, tranquilo, todo se va a solucionar. Que te dé esas palabras, ingresa y dices, uy, tan mal no estoy. El médico me está dando una esperanza, ¿no? La palabra del médico es importante. Te esperanzas en el médico. Claro, porque es un profesional que se ha dedicado a ello, ¿se entiende, no? Y el médico si te dice, no te preocupes, hay esto, no te preocupes, hay lo otro. Entonces tú dices, me esperanzo en el médico, ¿es cierto? Entonces, lo mismo pasa con los abogados. La persona detenida dice, ¿y ahora qué hago? ¿Quién podrá salvarme? ¿Y quién le va a salvar? ¿Quién crees que le va a salvar? El abogado, pues. El abogado. Ahora, a las 4 de la mañana depende, ¿no? Porque no es una obligación. Va a depender si tienes familia, no tienes familia. Va a depender cuánto te pagan. Porque yo creo que si te van a llamar a las 4 de la madrugada para que luego te diga, gracias, doctor, se pasó usted, ¿qué le vas a decir? A mí no me importa tus gracias, a mí págame mí. Honorarios, ¿o no? De gracias no se vive, ¿o sí? Entonces por eso alguien me dijo, no, yo le voy a cobrar hasta el IGB. Y es verdad, pues. 4 de la mañana están confiando en mí, este es el costo. Ahora, si vas a cobrar, obviamente también va a ser en base a cuánto tú conozcas, ¿no? El tema es que va a tener que concurrir, va a tener que tener un abogado, ¿no? Si no, un defensor público, ¿ya? Muy bien. Ah, los hombres sí van, uno de mujer, 7 veces. Sí, pues va a depender, también depende del lugar donde estás. Pero bueno, depende, no sé, claro, o sea, si la detención se dio, por ejemplo, en Miraflores y estás viviendo, no sé, se me ocurre en Los Olivos o en Comas, Lima Norte, entonces quizás te lo pienses, no digas, uy, no tengo carro y el taxi, no, mejor no voy. Quizás tiene movilidad, quizás alguien te acompaña, cuánto te están, cuándo sabe que te van a pagar, o sea, va a depender muchas cosas, ¿no? Claro, porque también el abogado litigante particular toma sus decisiones de qué casos llevar, de acudir o no acudir a ese allanamiento, va a depender de muchos factores, ¿no? Es finalmente de libre decisión, libre decisión, ¿no?
Bueno, entonces les decía que el paquete precisamente viene a hacer eso. Detención, allanamiento, perdón, de cerraje, detención y allanamiento. O sea, es el círculo, ¿no? De cerraje, detención y allanamiento. De cerraje, detención y allanamiento. O sea, así se va moviendo el círculo vicioso. ¿Correcto? La resolución, ojo con lo que le voy a señalar, existe una resolución de la Fiscalía de la Nación, tomemos nota, si usted desea, y es la resolución 4933-2014 MPFN. ¿Ok? Reitero nuevamente, doctores, la resolución es la 4933 o la 4933-2014 MPFN y se aprobaron en realidad, doctores, cuatro protocolos de actuación conjunta de las medidas limitativas de derecho, de allanamiento, impedimento de salida, intervención de las comunicaciones y levantamiento del sector bancario, de tributario y bursátil. Acá quería preguntarles algo importante. A ver, vamos a ver. Eh, ¿Quién me podría decir qué diferencia encontramos entre un levantamiento del secreto de las comunicaciones y una interceptación de las comunicaciones? A ver, un minuto para que alguien me diga qué diferencia encontramos entre el levantamiento del secreto de las comunicaciones, como tal, tal cual ahí, levantamiento del secreto de las comunicaciones y la interceptación de las comunicaciones. A ver, ujú, sí. Diferencia entre el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la interceptación de las comunicaciones. Ujú. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Ujú. Sí. Ya, miren, ya, ¿por qué le decía esto? Porque en el caso de la resolución, de la Fiscalía de la Nación, que es la 4933-2014 MPFN. Hay cuatro protocolos y precisamente uno de los protocolos es entre el levantamiento de secretos de las comunicaciones, ¿no? Y la interceptación de las comunicaciones. Vamos a ver, hay una interceptar, hay orden judicial, levantamiento llevará recibir los celulares en el allanamiento. Muy bien. Saludos los tiempos. Primero realizar el levantamiento y luego la intervención. Ya, como indicios o pruebas. Ya, otra diferencia más entre el allanamiento, perdón, entre la interceptación de las comunicaciones y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque diferencias finalmente, doctores, debemos encontrar. La gran pregunta es, ¿y qué diferencias encontramos? Ujú.
Ya, miren, Eh, cuando hablamos de la interceptación del secreto de las comunicaciones, la interceptación del secreto de las comunicaciones, doctores, viene a ser una técnica especial para investigar, ¿ya? Interceptación del secreto de las comunicaciones es una técnica especial de investigación. Si no lo conocías, ahora ya lo conoces. La interceptación de las comunicaciones es una técnica especial para llevar a cabo, doctores, una labor de investigación. ¿Ok? Interceptar. El levantamiento de informaciones suele ser una forma convencional, tradicional, para llevar a cabo una labor de investigación. ¿Ok? Una es una técnica especial, la otra viene a ser una forma tradicional para investigar. En el caso de las interceptaciones de las comunicaciones, al ser una técnica especial de investigación, se necesita de una autorización judicial. De hecho, para llevar a cabo la interceptación de las comunicaciones, previamente incluso tiene que haber un informe policial. En el informe policial tiene que establecer las necesidades, el porqué, la razón de tener que interceptar una serie de comunicaciones. De hecho, una de las ventajas de llevar a cabo la interceptación de las comunicaciones es que yo en tiempo real y actual puedo saber sobre qué estás conversando, de qué estás dialogando, de qué hablas, de qué conversas, con quiénes conversas, el contenido de la información, qué dices, qué señalas, qué mencionas, qué hablas. Todo ello, doctores, forma parte de la interceptación de las comunicación. Y como te decía, si yo voy a hacer mención de la interceptación de las comunicaciones, es porque en tiempo real yo voy a saber sobre qué hablas, de qué hablas, qué mencionas, qué dialogas, de qué trata, o sea, en tiempo real. Si, por ejemplo, hacia tu persona, ahorita estaríamos trabajando una interceptación de las comunicaciones, yo podría saber que aparte de que están ustedes en la clase Zoom, o aparte de que quizá muchas personas están en el TikTok, realmente ustedes están viendo o están conversando o se han olvidado y han dejado ahí prendido, por ejemplo, el, el celular, ¿no? Porque todo eso que les señalo, yo podría saber monitorear a través de la interceptación de las comunicaciones. Pero para llevar a cabo ello, se necesita autorización judicial. O sea, no es que la interceptación se lleva a cabo porque yo quisiera nada más, sino que necesitamos autorización de quién, autorización judicial, doctor. Y si hay autorización judicial, se lleva a cabo dicha diligencia. Si no existe autorización judicial, no se lleva a cabo dicha diligencia. ¿Estamos? ¿Sí? La autorización judicial va a ser clave. Ujú. Sí, va a ser clave para llevar a cabo esta diligencia. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Bueno, la primera parte del mencionado instrumento, me dice normativo, está dedicado al allanamiento en casos de flagrancia o no. A continuación resumimos los ocho, me dice ya, resumimos los 8 pasos para disponer esta medida, que tiene la finalidad de registrar en los lugares cerrados y, de ser el caso, la detención de personas o realización de medidas para asegurar los elementos de convicción para la investigación. ¿Correcto? Muy bien. Procedimiento. Primero, el allanamiento en caso de flagrancia o urgencia. Yo le voy a preguntar, ¿qué es flagrancia? A ver, vamos, ¿qué es flagrancia, doctores? ¿Quién podría señalarme qué viene a ser flagrancia? Flagrancia. ¿Qué es flagrancia? A ver, ideas, participaciones. ¿Qué es flagrancia? ¿Nadie? ¿Qué es flagrancia, doctores? Flagrancia, flagrancia. ¿Qué es? A ver. Ujú. ¿Qué es flagrancia?
Vamos a ver, es un minuto, a ver si podemos conceptualizar qué es flagrancia. No fragrancia, no fragrancia, no flagrancia. El protocolo me habla en cuestiones de caso de flagrancia, entonces yo tengo que saber qué es flagrancia. Algo tiene que significar, o por supuesto decir, ¿no? Flagrancia, a ver, a ver. A ver. Ok, ya, miren, flagrancia proviene del término flagrare. Flagrare significa arder o quemar. Entonces, lo que la regla no dice es que cuando hablamos de flagrancia se detiene a una persona con las manos en la masa. En el argot popular se llama ello, ¿no? Se detiene a una persona con las manos en la masa al momento de la comisión del hecho criminal, cuando está cometiendo el delito. Esa es la terminología de flagrare. Flagrare significa arder o quemar. El Código Procesal Penal establece circunstancias donde los únicos que podrían detener son los miembros de la Policía Nacional del Perú. Ellos pueden detener sin existencia de mandato judicial, pero a quienes sorprenden en flagrante delito. Y luego nos dice, se considera flagrancia y nos da 4 supuestos de configuración de flagrancia. Uno de ellos, doctores, cuando la persona ha cometido el delito. Cuando la persona es descubierta instante después de la comisión del delito. Cuando se indica a una persona de la comisión del delito o cuando lo encuentran con alguna evidencia o inferencia de que determinada persona habría cometido el hecho criminal. Todo eso que les acabo de señalar, doctores, sí determinan un contexto de flagrancia, ¿ya? Obviamente, en situaciones de flagrancia puede ingresar a tu domicilio sin existencia de mandato judicial. Siguiente. Para lo establecido en el artículo 2.9 de la Constitución Política, la medida de allanamiento podrá efectuarse en situación de delito flagrante o peligro inminente en su perpetración. Nos dice, para calificar un hecho como delito flagrante debe tenerse presente de modo estricto los alcances del artículo 259 del Código Procesal Penal. Yo les acabo de resumir rápidamente. Inmediatamente después de ejecutada la medida en flagrante delito y ante supuesto de urgencia o peligro en la demora, la policía deberá poner conocimiento del Ministerio Público y los resultados de la investigación. Esto también me recordaba, doctores, porque actualmente, ¿quién es el que dirige la investigación? A ver, vamos. ¿Quién es el que actualmente, doctores, dirige la investigación? Actualmente, ¿ah? ¿Quién dirige la investigación? No quién debería dirigir, ¿no? Sino quién dirige la investigación. Ahí tenemos varias posiciones, ¿no? Porque algunos dicen la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, ambos, solo uno. ¿Quién da más? El fiscal, el fiscal. ¿Quién? No se recuerda que había una división hoy en día. Claro, lo que pasa es que había una modificatoria, ¿no? Porque antes se decía que el fiscal conduce desde el inicio de la investigación, tendiendo a esclarecer
los hechos de comisión del delito. Pero luego han hecho la modificatoria y han dicho el Ministerio Público investigará a través de la policía, ¿no? Antes decía el Ministerio Público conduce la investigación del delito y hoy en día se establece que el Ministerio Público conducirá la investigación del delito por intermedio de la Policía Nacional del Perú. Por eso es que en esos marcos de diferenciación se ha establecido que la PNP o policía tiene la conducción operativa de la investigación. Dicen otros, en la PNP tiene la conducción operativa de la labor de investigación y la investigación jurídica lo tiene el Ministerio Público. Se han escuchado hablar de eso, ¿cierto? La policía tiene investigación operativa y el Ministerio Público tiene la investigación jurídica. El binomio que pues 25 años este binomio que tiene que funcionar. Ahora, yo creo que siguen habiendo problemas, ¿sabes? La verdad que sí, confirmen si no, porque no hay mejor. ¿Quién resuelve? ¿Quién va a resolver? ¿La policía o el fiscal? Ahí yo le voy a preguntar, ¿quién va a resolver? ¿La policía o el fiscal? El ¿Quién fiscal final. resuelve? El fiscal, ¿no? Entonces, ¿no es mejor que yo para resolver yo tengo que investigar o no? Claro, claro. Sí, lo ideal sería eso. Lo ideal sería que yo voy a desarrollar una labor de investigación porque yo voy a resolver y es mejor en realidad, y yo le digo con experiencia y seguramente ustedes también, porque cuando yo investigo estoy en el campo, yo sé qué documento quiero, qué preguntar al testigo, necesito eso, mismo, yo, no, no un tercero, pero si lo va a hacer alguien más y me va a entregar, entonces yo no sé, no es lo mismo, pues, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué documenta? O sea, pero es verdad también que hay cosas y cosas, pues, ¿no? Porque si yo hago igual, lo que pasa es que ahí igual, eh, si yo, a menos que sea ciertas documentaciones, entonces si hay ciertas documentaciones que yo voy a peticionar, entonces estas documentaciones sí lo puedo hacer a través de la PNP, ¿no? A través de la policía, no hay ningún problema, ¿correcto? No existirá problema alguno. Porque estoy pidiendo documentación. O para el caso de tener que conducirse a un lugar para que de manera presencial con el fiscal, entonces el efectivo policial le conduce con el fiscal para recibir ciertas, por ejemplo, información. Entonces, el fiscal es lo que finalmente va a decir, esto lo hacemos, lo hacemos por aquí, por allá, es la decisión o libre decisión que finalmente, doctores, va a tener el fiscal. ¿Ya? Va a tener el fiscal. ¿Ok? Sigamos. Luego me dice, luego de ello, corresponde al fiscal, en cumplimiento del dispuesto en el artículo 203, muy bien, eh, del nuevo Código Procesal Penal, solicitar de modo inmediato al juez de investigación preparatoria su respectiva confirmación, ¿no? Allanamiento en casos de flagrancia. Solicitud de la medida de allanamiento. La Policía del Perú debe elaborar un informe policial que sustente la medida de allanamiento y de ser el caso el deserraje, registro domiciliario e incautación señalando el lugar o lugares de interviniente y el paso estimado de ejecución, el cual debe estar siendo remitido al representante del Ministerio Público, adjuntando la documentación o medios probatorios correspondientes, entre lo que se va a considerar ubicación o identificación del lugar a allanar, obtener la característica física del lugar a través de filmaciones, fotografías y otros medios visuales. Solicitud del fiscal. Si el desarrollo de la investigación fiscal lo estime necesario, podrá, nos dice, motu propio, ¿no? Motu solicitar al juez penal competente la orden judicial de allanamiento. Muy bien. Eh, casa de negocio, dependencias cerradas o residente habitado temporalmente. Hay una solicitud. ¿Qué lugar vamos a allanar? ¿Por qué lo vamos a allanar? Tiene que haber una motivación, el por qué y el motivo. ¿Ok? Y luego, bueno, esta cuestión de organización criminal lo tiene. Entonces, conclusiones finales, doctores. Las conclusiones finales me establecen entonces que la diligencia de allanamiento
es una diligencia que suple una modificatoria actualmente, pero que en dicha diligencia de allanamiento, uno de los aspectos trascendentes e importantes es tener que recabar precisamente los diferentes elementos de comisión para la toma de decisiones, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar, doctores, entonces, en dicha diligencia de allanamiento. Es una pretensión también que en este caso el representante del Ministerio Público lo hace para obtener determinadas informaciones y en base a la obtención de informaciones son finalmente lo que el fiscal va a tomar decisión, ¿sí? Muy bien, doctores, ya nos estamos viendo la próxima semana. De esta manera estaríamos cerrando la sesión de clase el día de hoy. Un abrazo a cada uno de ustedes y Dios mediante nos estamos viendo. Buenas noches, cuídense. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a cada uno de ustedes.